Buena tarde, noche para todas las personas que, como siempre, muy disciplinada y puntualmente nos acompañan en nuestra actividad académica formativa de Fundel. Estamos desarrollando hoy, a partir de hoy, un ejercicio académico consistente en revisar algunas de las organizaciones multilaterales que de alguna manera inciden eh, en la geopolítica colombiana y continental, porque si queremos formar mentalidades estrategas y de personas que entienden la dinámica de la política de un Estado, pues es obvio que entendamos qué es lo que hacen esos organismos multilaterales, con cuáles interactúa nuestro país directamente por pertenencia, con cuáles tenemos asociación, cuáles son nuestros derechos y deberes en esas organizaciones y cómo podemos comprender mejor la integración continental y mundial. Desafortunadamente parece que hubiera una resistencia tenaz de parte de los dirigentes políticos y de los aspirantes a entrar en estos campos porque interpretan que la política es otra cosa, que es como llegar allá a buscar beneficios personales y si otros lo han hecho, ¿por qué no yo? ¿No? Sería más o menos el mensaje. Entonces hoy vamos a comenzar con Mercosur. Quizás algunos dirían, pero ¿por qué no comenzamos con el ALCA? Después de pensarlo muy bien, consideré que es mejor primero presentar todo el esquema y después venir la próxima semana y revisar el ALCA. Al fin y al cabo, el orden de los factores no altera el producto, pero sí es la invitación desde hoy a quienes nos acompañan en la sala y nos escuchan a que le pongamos más cuidado a esto y a que invitemos a nuestros amigos que quieren hablar de política y participar en política es que primero se ilustren, conozcan de qué es lo que se trata eso y ahí sí hablen de política porque es que realmente terminamos dando vergüenza en estos campos sin entender qué es lo que ocurre y por eso cuando llegamos allá o llegan nuestros representantes pues no tienen ni la menor idea. El ALCA, brevemente les decimos que fue una iniciativa importante de Estados Unidos que quiso establecer unos sistemas de libre comercio. Y ahora vamos a ver la diferencia entre libre comercio y libre mercado. Y quien no entienda eso en economía internacional está perdido. Y por eso escucha uno a tantos sabios que hablan por ahí en los medios de comunicación, que hablan de todo menos de lo que es verdad, pero hablan. Entonces, Estados Unidos propuso una integración de libre comercio en el año 94 cuando todavía Latinoamérica era manejable para la gran potencia, pero ya estaban en ciernes todos estos comunistoides que ahora han tenido ya su par de décadas largas haciéndole daño al continente. Y desde que subió Hugo Chávez al poder, poseído de una biblioteca, de una chequera, perdón, muy abultada, mmm, comenzó a instigar, no por lo que las neuronas le decían, porque más bien era escaso de eso, sino lo que le decía el narcodictador cubano Fidel Castro, y comenzó a elogiarlo y a decirle que él era prácticamente la reencarnación de Bolívar, y se la creyó este delincuente. Entonces, tomó fuerza el foro de Sao Paulo en todo el continente y fueron influyendo en que había era que sacar a Estados Unidos de Latinoamérica. Y comenzaron a traer frases traídas de los cabellos, que Simón Bolívar había dicho que Estados Unidos está destinado a ser la perdición de Latinoamérica y que también José Martí, a quien los cubanos le dan una estatura continental cuando no la tenía, porque fue un luchador ahí de la isla. Pero ellos se encargaron, sobre todo Fidel Castro, de vender la idea y hoy no hay ninguna entidad latinoamericana donde no se le dé una identidad a un tipo que ni siquiera salió de la isla. Pero, ¿cómo le hacemos? Y es que eso es lo que
lo que se vende, lo que ha vendido ya es difícil quitar esos imaginarios colectivos. Entonces se opusieron tenazmente al ALCA, aduciendo un montón de cosas que analizaremos después, pero lo bloquearon. Y en el año 2005, que se creía que era ya el inicio de esa integración continental latinoamericana, que le hubiera abreviado al continente muchos de esos tratados complicadísimos de TLCs, pues cada quien comenzó por su lado y ahí sí se dividió el continente entre los que estaban con Chávez y Fidel y los que no estaban con él, y entonces ya Lula asumió una posición y Lula, como era el poderoso de Latinoamérica, especialmente de Sudamérica, en cabeza de Mercosur, bloquearon eso. Entonces ya nos queda un contexto que tenemos que profundizarlo después acerca del ALCA, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Ahora miremos qué es el Mercosur. Pero para entrar en materia, a entender esto, vamos aquí a tomar unos conceptos esenciales. Decíamos al principio que hay una diferencia abismal entre libre comercio y libre mercado. Y generalmente esos especialistas que llaman a hablar de la situación de la política internacional y lo que ocurre, hablan de todo, pero no van a los conceptos básicos. Entonces aquí nos da una explicación, es que el libre comercio elimina barreras entre los países, pues barreras obviamente arancelarias y de migración, etcétera, para el intercambio de bienes y servicios, oigan bien, mientras que el libre mercado es un sistema completo donde los precios y servicios se determinan por la oferta y la demanda con mínima o ninguna intervención del Estado. Entonces aquí ya comenzamos a entender mejor por dónde es que ve el agua al molino. El libre comercio es simplemente que dos, tres, cuatro, cinco países, 10, se ponen de acuerdo que nosotros podemos comerciar eliminando una cantidad de barreras y buscando aranceles comunes, que es lo usual que hacen, o en algunos casos no aranceles. Pero, eso tiene su pero, comienzan a establecer que los gobiernos determinan las cantidades de flujos comerciales, que los gobiernos determinan todo el sistema de oferta y demanda, o sea, que intervienen en una economía casi planificada como la comunista, y sobre todo que llegan, como en el caso de Mercosur, a proponer que solamente se puede comerciar entre ellos bienes, o sea, productos, bienes son productos en términos de economía, bienes físicos, o sea, materiales, minerales y procesados, pero aquí en el procesado es donde viene el punto crítico, que solamente pueden cubrir esas barreras o acogerse a esas barreras o no barreras arancelarias de acuerdo con lo que se determine, los productos que sean de fabricación o de producción de los mismos del Mercosur. Entonces ya no es lo mismo que una economía abierta o un sistema de libre mercado, porque ya le está poniendo un condicionamiento que es muy difícil de cumplir entre nosotros por una razón muy sencilla. Y le hemos dicho aquí mil veces, Latinoamérica no es un continente industrializado. Entonces, si no producimos casi nada, ¿qué es lo que vamos a comerciar entre nosotros? Nada que sea procesado, o entre ellos, pues entre los de Mercosur, para ser más concretos. Entonces, nada que fuera procesado se podría vender entre ellos. O sea, de una vez nacieron con una cortapisa de tendencia cepalista, que es la que no deja funcionar las cosas como Chile las prevé. Entonces aquí vemos ya debajo que el enfoque del libre mercado es un sistema de producción, distribución de precios de todos los bienes y servicios dentro de una nación. Entonces quiere decir que si estamos en un o están en un sistema de libre comercio, pues puede entrar todo lo que quiera porque es una regla muy amplia. Pero ya cuando se le pone esa cortapisa de que el Estado productor o que únicamente se puede negociar lo que es producido,
Entonces, si Chile, por decir algo, que es productor de cobre, pues no le va a vender cobre en bruto a un país de estos, pero sí puede ir y procesarlo en otra parte donde le sale más económico, traerlo y venderlo, por decir algo en cables, si Chile no lo produce. Estoy poniendo un ejemplo a la topa tolondra, pero estoy diciendo eso, no, ya no se puede porque es que ese producto no es todo completo del Mercosur. Entonces, ¿cuándo van a crecer esas economías con ese? Hay libertad, claro, de comercio, hay un libre comercio, pero el mercado no es libre. Ahí viene la primera traba. La otra del libre mercado es que está por encima de todo la propiedad privada, los medios de producción, la competencia y la autorregulación del mercado por medio de la oferta y la demanda. O sea, si una persona quiere poner una fábrica de ropa, perfecto, póngala. Aquí el Estado le da todas las garantías y las legitimaciones. Pero si el otro quiere poner otra fábrica de ropa, bueno, póngala también y venda ropa y el que mejor precio y el que más demanda obtenga es el que desarrolla su proceso. Entonces, cuando es libre comercio, quieren ponerle límites y controles porque van contra los monopolios, etcétera. Y lo mismo que ya comienzan a colocarle muchas trabas como las que tenemos aquí, que el 4 por mil, que el 3 por mil, que el 8 por mil, que el IVA, que el RETEICA, que el RETEFuente. Entonces ya el libre mercado se afecta muchísimo. Entonces, ¿cuál es el rol del gobierno en el libre mercado? Es que su intervención sea mínima o inexistente, ya que se considera, y ellos miran mucho el ejemplo de Estados Unidos, de su crecimiento de finales del siglo XIX y comienzos del XX, es que entre más libertad haya para comerciar y desarrollarse, mucho más emprendimiento va a haber con innovación y sobre todo con investigación científica. Entonces miren ustedes que el libre mercado es un sistema, un concepto muy amplio. Ahora complementemos un poquitico al libre comercio. El enfoque se limita al intercambio de bienes y servicios a través de fronteras internacionales, pero como ya decíamos, trae una serie de regulaciones que no permite que haya mucho más flujo, ni que las personas de los países puedan consumir, porque al fin y al cabo lo que le interesa al consumidor es lo que mejor, lo que más económico le salga, ¿no? Claro, el país tiene que defender sus ingresos y que hay que pagar impuestos los paguen, desde luego, pero no que sea prioritario, como pretende el señor Petro, grabar a todo el mundo, controlar a todo el mundo, porque esa economía controlada no produce resultados. Y aquí los vemos. Busque eliminar barreras artificiales como aranceles, cuotas y otras restricciones que dificultan o encarecen el comercio entre países. Ahí suena lo más de bonito, pero ahí es donde tiene la letra menuda metida, pero con un pero que determina ciertas condiciones que ya hacen que no sea un libre mercado, sino claro, hay libre comercio, se puede mover todo esto y esto, pero no hay un libre mercado porque hay unas limitaciones. Entonces, los gobiernos permiten es una cantidad de acuerdos para eliminar o facilitar que estas barreras no se apliquen de todo tipo o que no funcionen completamente abiertas al mercado de capitales, al mercado de servicios, sino que todo tiene que ser al final regulado. Entonces, donde interviene el Estado ya hay una traba compleja. Entonces, luego nos dice que un sistema de libre mercado sí puede incluir el libre comercio, pero el libre comercio no incluye el libre mercado porque es un elemento inferior. Apenas el comercio es una parte y los servicios y los capitales y toda esta cuestión del intercambio monetario. Entonces, cuando, por ejemplo, en el libre comercio, como hace China, China dice que aplique el libre comercio y lo promueve, pero de una vez establece un precio fijo para el dólar. Ya está matando el negocio, porque no permite que haya inversión atractiva, porque hay una intervención del Estado sobre la regulación del precio del dólar. En los países donde el dólar no lo maneja el Estado, aquí en Colombia un tiempo lo manejó el Banco de la República hasta que consideraron que era mejor liberar eso. Entonces hace que haya más flujo de capital
Obviamente el narcotráfico nos mete el gol ahí, pero hablemos de la economía limpia y transparente. Muchas más entidades se sienten atraídas a invertir porque el dólar puede aumentar el valor y les permite en el momento de cambiar obtener ganancias, además de las normales que se obtienen. Y entonces eso hace que vengan muchas empresas y el dólar va a bajar de precio, porque ya hay muchos dólares en el mercado. Cuando se pone esa aplicación de la norma restrictiva, entonces ocurre lo contrario. El dólar se dispara porque son pocos los que tienen dólares y ese ha sido uno de los fenómenos críticos de la Argentina, que mucha gente compra dólares y hay miles todavía de millones de dólares guardados en las casas porque la gente vive temerosa de que haya una recesión grave y entonces tienen unos dólares por lo menos para salir del país porque el peso argentino se ha pegado unas desplomadas horribles. Entonces miren ustedes cómo influye el cambio en el libre mercado. El libre comercio puede existir, pero si el dólar está atado a un precio fijo impuesto por el Estado, ahí ya comienza a complicar las cosas. Entonces dice al final que no son sinónimos, que el libre comercio es una política específica, y al decir específica es de un solo sector, ¿no? Sobre el intercambio de bienes, mientras el libre mercado es un sistema económico que abarca toda la economía de una sociedad. Y dice que, por ejemplo, permite libertad para fijar precios, producir y consumir dentro del país, algo que el libre comercio por sí solo no garantiza porque siempre estará sujeto a alguna regulación. Entonces puede que diga no hay arancel, pero ahí está otra regulación por cantidades, entonces puede que la demanda sea superior a la oferta o al contrario, que adquieren una oferta y como ese acuerdo hay que cumplirla y entonces se sobresatura el mercado y no va a haber la compra suficiente. Por eso es mejor liberar para que sea el mismo mercado el que les va diciendo a los comerciantes las cantidades y las proyecciones y no que el Estado meta la nariz, porque donde los burócratas meten la nariz están pensando en la corrupción. En cambio, los empresarios están pensando en cómo ganar y también calculan sus riesgos y saben que no pueden meterle más de lo que es ni menos de lo que es, porque van a ganar. Hacen estudio de mercado. El Estado no hace estudio de mercados. Por eso es la diferencia, que tiene estudio y proyección. Esto es un tema muy interesante y tendrá para profundizarle mucho. Ahora entremos ya en tema. ¿Qué es el Mercosur? ¿Qué es esa cosa de Mercosur? Y luego veremos por qué al final integraremos el concepto inicial de libre mercado y libre comercio y nos quedará más claro este concepto del día de hoy. Entonces lo definen como un bloque de integración regional suramericano, pero realmente no es suramericano. Y fue creado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en un pacto que llamó el Pacto de Asunción. Obviamente significa que fue una reunión entre los cuatro gobiernos del momento que planearon construir un mercado común que fomentara el comercio y la inversión entre ellos. Ellos se llaman el Cono Sur, especialmente Paraguay, Uruguay y Argentina. Brasil es por lo que es el poderoso, es el imán grande que mueve mucho comercio. Tampoco es tan importante frente a lo que debería ser, debería tener más poder, pero no lo ha alcanzado. Y decía que la idea era, a grandes rasgos, que ese primer bloque pudiera crecer un poquito, pero con una normativa estatutaria de tal manera que quien se fuera juntando a ese grupo tenía que cumplir una serie de características, lo cual no es malo. Si quienes estamos aquí ya pertenecemos o tenemos una fundación estructurada y queremos fomentarla más, pues entonces tenemos que tener unas reglas de juego, o sea, un estatuto. Y así como tenemos una cantidad de posibilidades de avanzar, también tenemos unas normas internas que nos restringen para no hacer lo que no permite el estatuto. Esa sería más o menos la idea. Entonces, cuando ellos hablan de fomentar el comercio y la inversión entre los países miembros, se enfocaron en libertad de comercio, no en libertad de mercado. Y propusieron que se podía hacer inversiones
entre cualquiera de los cuatro países, pero siempre sujetas a la libertad de comercio y no el sistema total. Y también propusieron integrar esas cuatro economías al mercado internacional para negociar todo en bloque. O sea que si, por ejemplo, Europa estaba creciendo, entonces vamos a negociar en nombre de Mercosur en bloque. La idea no es mala, no es mala. El problema es ideologizarla como ocurrió posteriormente. Entonces analizaron un montón de cosas y establecieron una serie de objetivos que los vamos a mirar. Crear un mercado común. Y ese mercado común significaba para ellos eh, alcanzar un grado de unión aduanera. O sea, que todos se pudiera cumplir porque, bueno, ya creamos el pacto de Asunción, vamos a crear el mercado sur, vamos a negociar en bloque, vamos a establecer unas normas eh, comunes para todos y eso hasta ahí no es malo, porque decía en paralelo que se debe avanzar en áreas sociales, políticas y culturales. El tema, reiteramos, es que es libertad de comercio, no libertad de mercados, porque había una tendencia ya medio izquierdista y sobre todo en Argentina con la experiencia que tuvieron en los años 80, que fue terrible. Brasil también tuvo una devaluación terrible que el real o el real llegó a valer nada, ni nada es nada. Eh, Recuerdo que en Leticia una persona tenía 1.000 pesos colombianos y los cambiaba por millones de reais. Le daban un montón de billetes. Parecía como la economía de Venezuela de ahora. A ese nivel ha llegado la inflación en Brasil. Entonces, cuando plantearon esa reconstrucción, era pensando en tener unas economías fuertes, pero con un enfoque eminentemente de comercio y no de mercado. Bueno, el segundo objetivo era, no quiero me saltó esto. Bueno, ahora miramos los objetivos completos. Metámonos en la estructura institucional que le dieron, que fue bien pensada. Para algunos analistas, demasiado paquidérmica, demasiada estructura interna, demasiada organización. Pero pues si uno ya se pone a revisar el estatuto y las funciones, no está mal concebida, cada una tiene sus misiones. Entonces, por ejemplo, pensaron en hacer un parlamento conjunto, como el que tienen allá en Centroamérica, el Parlacén, para que ese parlamento trabaje todo el tiempo alrededor de esa carta, navegue alrededor de esa carta fundacional, lo cual no nos parece malo. El problema es que lo cumplen, ¿no? Todos sabemos que pueden estar escritas las normas, pero si no lo cumplen y se convierte es en meter parásitos allá, como nos pasó con el Pacto Andino aquí en Latinoamérica, con el famoso Parlamento Andino, que es un adorno, costosísimo, sí, pero es un adorno. También dijeron que en su estructura organizacional tener un foro consultivo económico social con toda una reglamentación tampoco es malo, es positivo. O sea que se vaya haciendo un análisis con base en estudios muy serios elaborados por universidades y por entes organizativos que van analizando las cifras, los movimientos económicos, las dinámicas sociales y en cada reunión plantean cómo buscarle salidas a los problemas. Nos parece bien. Una secretaría administrativa que desde luego la debe tener para que la organización funcione y haya unos dolientes que están moviendo todos los proyectos y planes. Perfecto. eh, una comisión de especialistas en economía y comercio exterior para estudiar todo lo que le corresponde a los acuerdos y la dinámica de Mercosur. Tampoco es malo, no es malo. Y un grupo de mercado común que es el que ya controla exactamente las cifras, los pasos y el que va estableciendo las políticas de interacción. Y ahí es donde viene el énfasis en la libertad de mercado, perdón, sí, la libertad de comercio para que ese mercado siempre sea común y sometido a unas normas. Entonces ahí viene el choque entre si no se puede hacer la inversión directa o de un flujo de capitales mucho más grande, o si, por decir algo, Brasil quisiera abrir
el intercambio en ese momento de que el dólar fluctuaba libremente, entonces tenía ya un compromiso adquirido con el otro grupo y no podía hacerlo porque entonces desarticulaba las otras economías y afectaba el libre ejercicio del flujo de capitales, etcétera, que ya estaba regulado en el otro lado. Y como había un pacto común, pues ahí vienen un poco de problemas porque estamos mirando la estructura orgánica. Entonces veamos que esto no es tan sencillo como lo pintan y hay que meterle la profundidad. Y también había un consejo, que son los que ya recibían los informes de la Comisión y del Grupo Mercado y son los que prácticamente rediseñaban la política en común acuerdo. Para muchos podían ser muchos grupos, pero para otros adecuados. No entremos a cuestionarlo, sino a entender que le dieron una forma institucional. Y aquí hay un organigrama que no nos vamos a poder a explicar cosa por cosa, pero sí vemos que el organigrama estableció unos grupos de trabajo, estableció unas entidades encargadas de hacer una cantidad de reuniones de ministros de Comercio Exterior y de cancilleres y de presidentes para evaluar, calificar, corregir, reencauzar, etcétera. Probablemente muchas suborganizaciones, pero tal vez pretendieron un poco seguir lo que la Comisión Económica Europea o el Mercado Común Europeo estaba desarrollando en ese momento para darle forma a lo que después se constituyó en la Unión Europea. Probablemente tiene alguna similitud o analogía. Entonces, de todas esas reuniones se formaron unas comisiones. Quiere decir que cuando llegaba a las reuniones no se llegaba sin unas agendas concretas, o se llega sin unas agendas concretas, sino que hay una cantidad de organismos que tienen que rendir esos informes y se llegue a analizar y a tomar decisiones, lo cual nos parece correcto. Puede que los enfoques que tenga internamente ya sean cuestionables, pero no estamos refiriendo a la mecánica. También unos foros, no solamente el foro económico y social que veíamos ahora, sino otro tipo de foros organizados por ellos, todos en torno a la problemática del acuerdo. Y unos grupos de trabajo que son los que trabajan directamente el tema del mercado común y se relacionan con todas estas autoridades, obvio. También le dieron una importancia que nos parece fundamental, por lo menos ya en letra está escrita, no sabemos hasta qué punto le estén aplicando, para establecer una serie de normas que ya las tiene la ONU, no todos los países son signatarios y no todos los signatarios las cumplen. Y tiene que ver con todos los campos, agricultura, energía, asuntos laborales, inversiones, comercio, infraestructura física, minería y geología, construcciones públicas, o sea, las obras de infraestructura grandes, comunicaciones, reglamentos técnicos de evaluación de la conformidad de lo que se está haciendo. O sea, es un trabajo serio en torno al tema de los trabajadores y los derechos humanos y los derechos laborales. El problema de todos estos asuntos es cuando se le mete ideología o cuando se infiltran los izquierdistas que llegan a tirárselos. Paralelamente con eso, además de los foros y las reuniones, también establecieron otro tipo de reuniones que son las especializadas para tratar temas muy específicos de todos estos asuntos, porque obvio en una reunión de ministros, en un foro de estos salen trabajos, entonces bueno, ¿y quién dinamiza eso? Entonces también está previsto. Y una cantidad de grupos ad hoc que crearon ahí, que eran más o menos de consultivos y de análisis. Quiere decir que sin entrar a revisar todo este organigrama, ni toda esta estructura orgánico-funcional, hay muchas cosas interesantes que aprenderles. Bueno. Ahora miremos ya la estructura orgánica. Entonces tienen un consejo del mercado común que ya lo vimos y aquí están todas sus funciones y entre otras las cumbres presidenciales para emitir decisiones obligatorias a los estados partes. ¿Por qué? Porque se supone que cuando ya llegan los mandatarios a las reuniones, todos esos equipos de trabajo han desarrollado el esquema, lo han socializado con los diferentes cancilleres y las cancillerías lo han llevado
A los mandatarios seguramente le han buscado alguna forma de acuerdos comunes, se han llamado entre ellos y llegan es a ratificar con actas y documentos lo que también nos parece que es el procedimiento correcto. El grupo de mercado común entonces ya es mucho más enfocado en la parte técnica con los bancos centrales y los ministerios de Economía y las cancillerías. Vean ustedes lo importante de estos tres elementos. El ministerio, en el sur lo llaman economía, nosotros lo llamamos de Hacienda Pública o de Finanzas. Es lo mismo, el ministerio. Entonces vean ustedes que en este campo de las relaciones internacionales, esa integración tan total que debe tener el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tienen que hablar el mismo idioma, porque tienen que tener clarito el, el contexto de qué es lo que van a hacer dentro del país para cumplir ese pacto, que ya sabemos que es de libre comercio, no de libre mercado, pero están dentro de unas normas y tienen que cumplirlo. Y también tienen la posibilidad de reunirse en reuniones ordinarias que usualmente las programaron cada 3 meses o extraordinarias en cualquier momento por temas que surjan, como lo decíamos. Y tienen una potestad fuerte, es que las resoluciones que ellos tomen son obligatorias para los estados partes. Entonces no es un grupo ahí ad hoc ni figurativo, sino que tiene dientes. Naturalmente el más poderoso del Consejo con los presidentes porque llegan a decidir cosas gruesas, pero lo que sea aledaño o paralelo lo pueden decidir el grupo o el Consejo, perdón, el grupo de mercado común, que son los ministros. Tienen una comisión de comercio que es la que ya regula todo en detalle y se enfoca mucho en los comités técnicos, que es la asesoría principal. Y también dice que las directivas, ya vemos que no es una resolución, sino una directiva, y sobre todo que militares y policías sí entendemos muy bien la diferencia entre directiva y resolución, pero son directrices, son normas también que hay que cumplir. Obviamente se supone que esas directivas están atadas al estatuto fundacional, a los ajustes que se le ha hecho al estatuto, a las decisiones presidenciales de sus actas de reunión y naturalmente las resoluciones de los ministros. No puede ser una directiva y a la topa tolondra cambiando todo porque no. Y también debe tener sí o sí el concepto del comité técnico. Un parlamento que representa a los ciudadanos de cada país y a partir del 2020 ya quedó por derecho universal directo de esos países. Y las decisiones se toman por mayoría, simple, no por unanimidad. Esa es una diferencia grande para que funcione, ¿no? Porque entonces si por decir algo a Paraguay no le gusta y entonces dice yo lo bloqueo, pero como es unánime no puede ser, entonces la decisión fue que sea por mayoría. A Paraguay no le gustó, pero los otros tres sí, listo, quedó aprobado. O Argentina o Brasil, cualquiera. Y tiene otros temas y tiene también, aquí resaltamos, porque pues, ponernos a hablar de una secretaría administrativa más o menos, sabemos cuáles son las funciones, es la que hace que todo funcione, ¿no? Y tiene los boletines y los elementos. El trabajo de una secretaría, que eso lo conocemos más o menos en las organizaciones sociales. Pero aquí hay algo interesante que es el Tribunal Permanente de Revisión, que es un órgano jurídico, que es el que le da validez jurídica a todo lo que acuerde. Síntesis de todo lo que hemos visto, es un buen organismo bien estructurado. No será perfecto, porque nadie es perfecto, pero técnicamente está bien estructurado. Que lo hayan hecho bien o mal, eso ya es otra cosa. Bueno, tienen también un sistema para decidir controversias y está muy bien estructurado, que para eso crearon el Tribunal Permanente de Revisión y está establecido en su carta estatutaria cómo se resuelve una controversia que se presente con base en lo que está acordado, o por negociación directa de las partes, o por mediación del grupo de mercado común, que ya dijimos quiénes son, o por un arbitraje ad hoc, que lo pueden pedir ellos, de común acuerdo. Bueno, aquí no nos pusimos de acuerdo, entonces traigamos a la Unión Europea que nos analice esto, o pidámosle a la OEA, o pidámosle a la ONU. Lo pueden hacer. Y también tiene
un recurso de revisión por los laudos arbitrales que les den estos agentes externos. Estará muy bien reglamentado quiénes son los que hacen esa revisión, etcétera, pero ahí también nos parece que está bien estructurado. Tendrá dificultades internas como todo, pero está bien estructurado. También dice quiénes lo financian, que es como todo club que uno se afilia, cada afiliado paga. E igual que en las organizaciones sociales que conocemos nosotros, anualmente la Secretaría General, que es la que elabora todo el protocolo y la que controla lo que funciona y la que hace que funcionen las cosas, presenta un presupuesto y ese presupuesto pasa por un procedimiento lógico y ese presupuesto es aprobado y es de obligatorio cumplimiento. Entonces, cada país socio le corresponde dar una cuota y es no si quiere o no quiere, es miembro. Igual que cuando pertenecemos como seres individuales a un club, a una asociación, se establece estatutariamente una cuota y si la persona no la paga, pues tiene que irse, ¿no? Y si hay sanciones incluidas ahí, pues se las aplican. Igual pasa aquí. Ahora ha hecho una cantidad de acuerdos interesantes sobre ciudadanía común. En esto han tenido mucho problema, porque no ha sido posible que todos, como ya sabemos, así como el Parlamento vota por mayoría, no ha sido posible obtener la mayoría para establecer un estatuto de ciudadanía común. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que no son economías todavía lo suficientemente estables. Entonces, una cosa es que tengamos una libertad de comerciar entre Brasil y Argentina, Brasil-Uruguay, Brasil-Paraguay, y otra cosa es que un ciudadano argentino se pueda ir a vivir así de buenas a primeras a Uruguay porque la economía está mejor en Uruguay, por poner un ejemplo. No tiene que cumplir con los procedimientos migratorios que estén establecidos en el momento. O un brasileño irse para Argentina porque está mejor la situación en Argentina o contrario censo. Han insistido muchísimo en un sistema monetario común y cuando le dieron el acceso a Chávez, que era la chequera poderosa y era cuando Venezuela todavía era rica, entonces comenzó a hablar de que así como se ha creado el euro, se creara el, la moneda común para el mercado común de Sudamérica. Eso pasó de reunión en reunión, pero nunca se pusieron de acuerdo. Hay otro pacto, un acuerdo sobre derechos humanos, que ese sí, pues, por lo menos ya está escrito en el papel, ¿no? Que lo cumplan, tiene sus... Y lo mismo sobre refugiados también en ese campo. Y en el medio ambiente, pues todos conocemos los aquí presentes, que directivas, decisiones, acuerdos, hay muchísimos, pero falta comenzar que lo cumplan todos, porque hay muchos intereses, muchas circunstancias. Entonces, como vemos, los acuerdos están bosquejados, pero implementarlos, dinamizarlos, todavía tiene sus más y sus menos. Ahora bien, volvamos a los objetivos principales. Entonces, el comercio, el mercado común, ya explicamos en qué consiste, eh, y ha alcanzado un grado de unión aduanera imperfecta. Increíble que después de 33 años y de tener una carta de navegación y de haber hecho una cantidad de reuniones, no se pongan de acuerdo, porque es que no somos un continente industrializado. Y si todos los 4 o 5 países que ahora lo integran, en ese momento eran 4, estamos hablando de 4, no se han industrializado, ¿cómo se va a hacer para que la unión sea aduanera perfecta? ¿No? Siempre habrá problemas. Y que le faltó y que esto no estaba incluido y todo lo que ya sabemos que sucede en las organizaciones sociales y políticas. Promover el comercio y la inversión depende mucho del primer tema, ¿no? Si el mercado común no se ha hecho tan perfecto como se trazó, pues habrá trabas para la inversión, habrá los problemas de que el dólar es fluctuante y es la moneda más poderosa y entonces sí ya está establecido que solamente se puede devaluar mm, con una decisión del Estado, de un comité de asesores, pues ya hay una traba grande. Fomentar el bienestar de los pueblos, esto suena como a ruido tonel vacío, suena como a campaña política
de los que tenemos ahora, y fortalecer las economías, es que eso como que suena igual, porque el fondo del asunto está en estos dos, ¿no? El mercado común y el comercio y la inversión, y se diría que los otros dos son aledaños, pero está escrito, y lo traemos aquí a colación para que lo miremos. Ahora, ¿qué avances han tenido? Hay libre circulación de personas, inclusive se permite que estudien en otros estados, en los cuatro, con unos requisitos mínimos. Eso es positivo en el sentido de que un joven que vea que su prospección, por ejemplo, el señor vive en Punta del Este, Uruguay, y su prospección profesional, lo que él quiere y donde está más orientado, lo que él quiere estudiar, está en una universidad de Sao Paulo, Brasil, por poner un ejemplo. Entonces, por el hecho de ser miembro del Mercosur, las condiciones para estudiante internacional no son iguales de estrictas y exigentes que para un estudiante de otra parte del mundo que tenga el mismo interés, porque no pertenece a Mercosur, pero tiene que cumplir con los procesos eh, tanto migratorios como de estadía en las ciudades o en el país mientras esté allá, y lo mismo para poder salir. No es que lo van a controlar, que venga el pasaporte, se lo guardamos, pero tiene que cumplir con unas normas, o si no puede perder esos accesos. Hay unos acuerdos de cooperación que se han quedado más o menos avanzados, pero ya sabemos que todo esto suena muy bonito cuando se firma el papel, se hace la reunión, y, pero lo importante de ahí para allá es volverlos efectivos, hacerlos que se cumplan. Y algo interesante que es fortalecer la infraestructura que sí están pensando con visión geopolítica de integrar ferrocarriles y puertos y vías fluviales. No se ha desarrollado del todo, pero por lo menos se han bosquejado planes y ha avanzado más o menos, ha avanzado. Entonces dijéramos que estas son las realidades de lo que se ha logrado. Ahora hablemos de quiénes son los miembros para que nos entendamos más. Hablábamos que lo fundaron en el Acuerdo de Asunción 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y aquí están Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Cuando el señor Chávez tenía la chequera poderosa y le financió la campaña a los Kirchner y metió las narices en Bolivia y metió las narices en todas partes, eso mandaba hasta ambulancias para el África, le regalaba petróleo a todos los estados del Caribe, aquí financiaba las FARC, de hecho tenía dinero para hacer lo que él era el nuevo Muammar Gaddafi de Latinoamérica, y el Fidel Castro que podía gritarle al imperio que le olía azufre, la sede de la ONU, y un poco de barbaridades que decía este sujeto. Entonces entró pisando duro a Mercosur como parte de la influencia que tenían los Kirchner en ese momento en Mercosur. Y pues en Paraguay estaba el obispo Rojo, que era comunista, y en Uruguay estaba el terrorista Pepe Mujica. Imagínense ustedes, si a todos les ayudaba y les daba dinero, ¿qué le iban a negar si él era la chequera poderosa? Y llegó a financiar y a promover el Congreso Bolivariano de los Pueblos y un poco de cosas. Y todo eso lo hacía a nombre de Mercosur. Pero tan pronto comenzó a eclipsar el sol de Chávez, pues en el Mercosur, y ya cambiaron los presidentes, y hombre, nosotros qué hacemos con estos bandidos aquí, y lo echaron. Por el tema de los derechos humanos, Venezuela quedó en este momento suspendida por la ruptura del orden democrático. Y Bolivia tiene la solicitud, porque estaban los Kirchner y estaba Evo Morales, eran de la misma banda, pero está ahí con dos asteriscos, a la espera de. Entonces realmente los miembros son cuatro y Bolivia está ahí eh, a la espera. Como toda organización social, si ustedes miran los estatutos de cualquier organización, siempre habrá miembros fundadores, miembros adherentes, miembros asociados, miembros financieros. En cada organización le dan un nombre distinto. Aquí lo llaman estados asociados y se han asociado Chile, Colombia, Ecuador, Guayana o Guyana mejor, Perú y Surinam. Pero es que el asociado sí o sí, el asociado no tiene voz ni voto, perdón, tiene voz pero no tiene voto, tiene la posibilidad de hacer algunos convenios en bloque, o sea, no puede ir a negociar directamente Colombia con Argentina X o Y, sino que tiene que pasar por el Mercosur, porque así existe en temas comerciales. Igual le pasa a Ecuador.
igual le pasa a Guyana, a Perú, pero tienen algunas garantías y además como deben pagar una cuota, pues bienvenidos, ¿no? Que paguen la cuota perfecta. Entonces, esa es la estructura de Mercosur. Ahora, ¿qué tratados de libre comercio ha hecho Mercosur con otros países latinoamericanos? Porque un tratado de libre comercio, ya lo dijimos, no es un tratado de libre eh, mercado, libre comercio. Entonces ellos tienen, por ejemplo, con Chile, se firmó en el 96 en junio y entró en vigor el mismo año en octubre, pero es de libre comercio con Chile, no de libre mercado, porque la economía chilena es de libre mercado. Tienen un tratado con la Comunidad Andina y Mercosur, o sea, a la que pertenece Colombia, para negociar entre los bloques. O sea, ya quedó ahí escrito que no se puede negociar individualmente con Uruguay o con Paraguay o con Argentina o con Brasil, sino que se negocia con el bloque. ¿Por qué? Porque así está escrito y está acordado. Y las normas son para cumplirlas, ¿no? Y también con México firmaron otro en el 2006. Entonces son los tratados que han firmado a nivel latinoamericano. Eh, ya en términos mundiales o internacionales o extracontinentales, entonces se dice que todo lo que ellos firmaron y acordaron en el 2004 le dieron forma a partir del 2009 para negociar internacionalmente, pero siempre en bloque. Y con el primero que firmaron fue en el 2010 con Egipto, Egipto y Mercosur. No sabemos exactamente qué tipo de intercambios hay, pero pues tal vez era la soya brasileña, carne argentina y otros los que le venden a Egipto, porque no tenemos conocimiento de qué le pueda vender Egipto así masivamente a los países de Sudamérica. Probablemente habrá minerales o otros temas, pero no es tan concreto. También con Israel, Israel sí les puede vender tecnología, la que se imaginen. Fue firmada también en el 2010. Esto sí fue un avance importante para los países del Mercosur. Y con la Unión Europea, que ya tiene una posibilidad grande de comprarles, pero también de venderles, sobre todo maquinaria. Pero lo que pasa es que la Unión Europea no puede negociar individualmente con Uruguay o con Paraguay o con Brasil o con Argentina, sino que tiene que ser con una representación y eso tiene que venir aprobado por todos esos comités y entidades que vimos, que seguramente lo harán expedito, pero tienen que cumplirlo para que sea un acuerdo sólido. Ahora miremos aquí otra forma de concebir o de entender a Mercosur. Entonces vemos que legislan unas áreas relacionadas, ya las vimos, migración, comercio, pero fundamentalmente en comercio, cultura, intercambios educativos, etcétera. Anula los aranceles, pero establece algunas restricciones para el comercio. O sea, no es una economía libre de mercado, es una economía de libre comercio, pero el libre comercio respecto a los aranceles, no a otros aspectos como las más cantidades. Eh, Tiene una planificación de políticas sectoriales y macroeconómicas. Ya esto sí lo marca completamente porque lo está atando a que aquí se planifica y aquí se legisla y lo que queda escrito se cumple. Y tiene una aplicación de un arancel común único. Entonces se anulan todo tipo de aranceles de vaivén y se establece uno solo. ¿Para qué? Para ellos y para sus productos. Bueno. Luego explica muy bien qué es lo que hacen cada una de estas áreas que ya lo vimos, solamente lo colocamos aquí para recordarles a ustedes que tiene cuatro formas de concebirlas, las acabamos de explicar y están mucho más esclarecidas en el ejercicio. Ahora, miremos aquí una pregunta que todo el mundo se hace, y Chile siendo esa economía tan fuerte, ¿por qué no pertenece al Mercosur? Es más, usualmente a alguien que no conoce del tema o que tiene una idea vaga, le preguntan cuáles son los miembros de Mercosur, inmediatamente dice Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Eso es lo que cree todo el mundo y resulta que no es así. Chile nunca ha querido pertenecer a Mercosur, ni siquiera ahora en la época del señor Boric. ¿Por qué?
porque son modelos económicos que son incompatibles, no coinciden. Ya vimos cómo es que funciona Mercosur y tiene una incidencia grande del Estado. El concepto de la economía chilena es que el Estado no intervenga en el libre comercio, sino que deje que sea un libre mercado. Entonces, Chile se encargó de promover algo que llamó la Alianza del Pacífico, a la cual se unió Colombia, y Ecuador en la época del señor Correa se negó abiertamente porque decía que eso iba en contra de el proteccionismo y el control del Estado de la economía, que es lo que le gusta a todos los delincuentes comunistas como Correa. Entonces lo bloqueó completamente, no quiso ahí. Entonces recuerden ustedes que era Colombia, Chile y México, los tres, y Perú. Y ahí de por medio el Ecuador que no quiso. Se estuvo haciendo mucho avance intentando con Centroamérica, pero es que pues, Centroamérica tiene, como ya vimos aquí, su famosa comunidad centroamericana, no son unos países muy productores y entonces tampoco era que fueran a ser muy consumidores de lo que se produce aquí en el sur, porque lo que se produce aquí en el sur también lo producen ellos, entonces complejo. Eh, Se hace una comparación que Mercosur busca la integración económica con políticas arancelarias mucho más altas de las que prevé Chile y un mercado cerrado, o sea, determinado, específico, porque así lo establece el Mercosur. En cambio, Chile quiere ser abierto a todo y todo el que quiere invertir y quiera desarrollarse, desarrollese sin abusar, porque siempre tendrá competencia. Pero el problema en el fondo de todo, que más ha complicado la unión de Chile, es esa alienación ideológica, y en especial en la época del señor Chávez, que estaba era promoviendo formar terroristas y organizar grupos para tumbar el gobierno en Colombia y buscar que se integraran, porque él era el Fidel Castro moderno y el Simón Bolívar, y como tenía dinero a raudales para comprar conciencias, entonces lo estaban manipulando. Pero Lula también quería ser el jefe y lo quiere ser. Y en Brasil hay esa mentalidad no solo de Lula, sino también de los de la derecha. Ellos quieren llegar a ser los Estados Unidos de Sudamérica, ¿sí? Y quieren ser un bloque tan poderoso como Estados Unidos. Les falta pelo para el moño, pero ese es el deseo. Entonces ven ustedes que hay una contradicción grande y por eso es que Chile no está ahí. Chile ha optado más bien por integrarse basada en los acuerdos de libre comercio que permitan que su economía se desarrolle y que siempre sea abierta, pero que así como ellos permiten allá, también les permitan al otro lado, y ahí viene el problema, que Chile puede recibir lo que todos le manden, pero usted también recibe lo que nosotros le mandemos, y ahí sí como que no cuadran, ¿no? Porque ellos quieren lo mismo que pasa con China. China quiere venderle a todo el mundo, dice que el comercio está abierto, pero es para comprar lo que a ellos les sirve y en las cantidades que necesitan para luego mejorarlas y revender al precio que sea. Pero no van a comprar productos en condiciones de libre mercado, porque entonces tienen que permitir que el yuan fluctúe el precio del dólar y de ahí sí se les descuadra todo lo que la economía planificada tiene. Entonces aquí muestran que Chile al promover esa visión de la Alianza del Pacífico estaba promoviendo eso. También nos recuerdan que a partir del 96, como ya lo dijimos, Chile se integró al Mercosur, pero que su participación siempre ha sido así parcial, desde lejos, interviene, asiste, paga la cuota de afiliación, pero no se deja ni meter en la rienda, ni se mete mucho en la interioridad de eso. Entonces, por eso Chile ha sido como una isla aparte del sur del continente frente al Mercosur. Ahora miremos aquí algunas conclusiones de una muchacha economista muy avesada de una universidad argentina que saca unas reflexiones al respecto. Y dice que Mercosur ha sido considerado como un esfuerzo importante. ¿Para qué? Pues para mejorar esas relaciones económicas y comerciales entre sus miembros. Pero miren ustedes la profundidad de cada palabra. Un esfuerzo importante
No es lo máximo en guarachas como lo quisieron presentar los Kirchner ni Chávez en su momento cuando pertenecía a ni Lula. ¿No? Es un esfuerzo. Se está haciendo un esfuerzo, le falta mucho, hay que mejorarlo. Sin embargo, también resalta que sus objetivos no han sido alcanzados en su totalidad, sobre todo en la apertura comercial, porque a pesar de que se dice que es libertad comercial, siempre habrá las restricciones de los flujos de capitales del dólar, de las cantidades de productos que se pueden vender. Y claro, una locomotora de producción como avanza a ser Brasil, pues se tiene que vender no solo en el consumo interno, sino externo, todo lo que produce. Y con todas esas restricciones, decir, no, no es que no podemos comprarles, sino vamos a poner aquí una barbaridad. Motobombas para sacar agua de los cursos hídricos. Pero Brasil produce 10 millones de motobombas, por poner un ejemplo aquí alocado, y pues quiere vender 10 y 11 millones. No quiere vender 50.000 motobombas. Entonces no le sirve ese tipo de acuerdo. Entonces eso ha dificultado que se concreten otros acuerdos de libre comercio con otros países y otros bloques importantes. ¿Para qué trajimos esta conclusión? Para reflexionar, porque ahí es donde queremos ahora que ustedes participen, que nos demos cuenta de la estupidez que tienen muchísimos de los que dicen que quieren gobernar a Colombia y que quieren eh, traer transformaciones, porque es que la verdadera derecha va a salvar el petrismo, o más a fondo, sujetos como Petro, que no se dan cuenta que aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo la economía de únicamente libre comercio, con unas restricciones arancelarias y con unos acuerdos interpartes, pero sin permitir el flujo de los capitales y la economía de mercado abierta, los países se quedan atrancados porque limita la creatividad, no facilita la investigación científica y sobre todo se enfoca en esa ideologización tan tenaz que no facilita nada positivo, porque es que la ideologización de una vez marca y pone a los estúpidos a hablar, y entre más se le explica a un estúpido, más terco se pone en su visión, y eso es lo que no avanza. Entonces, mi coronel Alarcón, muy a las 7 de la noche, entonces tenemos la siguiente media hora para las participaciones con una pregunta única. De todo lo que escuchamos hoy acerca de Mercosur, ¿qué enseñanzas geopolíticas son recomendables para un proyecto político transformador en Colombia? Si es que queremos que Colombia mejore o seguimos pensando aquí entre las peleas ideologizadas de unos y otros. Adelante, mi coronel. Con las buenas noches para todos los que no he podido saludar en el día de hoy, en esta noche. Cordial bienvenida. Vamos entonces con la respuesta a la pregunta relacionada con Mercosur en la parte pertinente a señalar las enseñanzas geopolíticas aprendidas del Mercosur recomendables para el proyecto político transformador de Colombia o en Colombia. Entonces, en su orden, ya que no hay mano levantada, vamos a darle la palabra a la doctora Ethel. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, mi coronel Alarcón. Bueno, como enseñanza, lo que es recalcable, que después no continuó, pero el tema arancelario en las negociaciones y distintos intercambios de mercaderías y demás, eh, eran libres o tenían ese cargo fijo, como decía en una parte. Fue muy bueno, muy accesible de cosas que no nos eran propias. Hablo por mi país, pero Argentina, Brasil, todos los países que estaban en el Mercosur, y es verdad, sí, Colombia estaba y no lo sabíamos. Eh, pero económicamente es muy bueno,
estaba organizado y controlado, pero es muy buena fórmula. Muchas gracias. Gracias, mi doctora. Adelante, por favor, Eduardo Carrillo. Hola, buenas noches. Muchas gracias a la sala y muchas gracias a Coronel Villamarín por su exposición. Creo que ha sido muy satisfactoria toda la charla que nos ha dado, pero creo que yo, a mi modo de pensar, ya voy a exponer realmente lo que en su momento le explicamos a la señora Merkel, en su momento, de lo que se podía hacer directamente con el tema económico, sobre todo con el tema Hispanoamérica o Iberoamérica si metemos a Brasil. Una de las propuestas que le hicimos a la señora Merkel era realmente eh, industrializar directamente lo que es Hispanoamérica. En vez de irnos a realmente ser dependientes de Rusia, por un lado, que ahí nos ha traído los problemas y le dijimos que iban a traernos los problemas que nos han traído, y por otro lado, directamente ser dependientes de realmente nuestra pobreza, que era de China. Y ahí estamos, la pobreza de Europa. Si nosotros hubiéramos entrado directamente a través de la península ibérica, que somos hermanos, tendríamos Europa, tendríamos 1.170, creo, 1.170 millones de habitantes, que tendríamos un gran mercado común internacional. Podríamos haber generado y realizado nuestra propia moneda. Ese sería el objetivo o el que habíamos pronunciado algunos a la señora Merkel. La señora Merkel se negó. Pero también se negó por algunas apreciaciones que nos hizo. Realmente el problema era la división que había directamente aquí dentro de los países que hay aquí internos. No había unión, no había un plan político entre todos para llevar a cabo un proceso común, un parlamento común hispanoamericano, para hacer directamente toda la riqueza, contribuir entre todos a sacar adelante todo lo que es el continente. Ese fue el gran error que cometimos, tanto por un lado Europa y por otro lado los hispanoamericanos, con Iberoamérica, como digo, el no contribuir directamente a engendrar ese proyecto y ser hoy una de las grandes potencias mundiales económicas. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera, con la buena noche. Muy buena noche, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín. Gracias por su exposición y un saludo para todos los asistentes a la sala virtual. Pues la mejor enseñanza geopolítica aprendida de Mercosur de alguna manera y recomendables para un proyecto político transformador de Colombia, eh, quizá tendría que opinar en el sentido de que esa aparente integración buscando fortalecer las economías tendientes a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de los ciudadanos de cada uno de los países, pues en esencia no ha sido leal y sincera, en el sentido de que, como podemos ver a nivel de nuestra región latinoamericana y centroamericana, ha habido varios acuerdos de integración, pero casi ninguno ha cuajado, ninguno ha logrado fundamentalmente los objetivos por esa disparidad de, por decirles algo, los líderes políticos y las autoridades administrativas, porque cada quien va detrás de sus intereses particulares, ya sea económicos, ya sea de poder político y lógicamente de recursos. Entonces, si bien es cierto, se ha logrado una estructura arquitectónica muy bien visionada, como lo ha expuesto mi coronel, pero eso poco a poco, producto precisamente de esas estrategias fracasadas e intereses malsanos y perversos, se han ido diluyendo. Y además, porque como muy bien lo ha dicho mi coronel, pues
nuestra Latinoamérica no ha querido entender que la industrialización, el fortalecimiento de la educación son quizá dos pilares fundamentales para el fortalecimiento de la economía. Muy bien se ha dicho que a nivel de todo el universo, pues son muchos millones de ciudadanos los que están hoy en día y siempre ávidos de nuevas formas de economía, pero nuevas formas de mejorar la calidad de vida. Y realmente es la política para mí, una muy buena enseñanza, que es la política la que se ha atravesado y no ha permitido que los gremios económicos se empoderen y lideren precisamente las estrategias de lo que habría que hacer. Como muy bien lo ha dicho mi coronel, pues los estados han tenido gran incidencia y pues como toda alternativa, toda estrategia del estado nunca termina bien. Entonces, esa es una de las grandes enseñanzas que quizá me deja para mí eh, esta, esta, estas grandes iniciativas en todo caso. Hoy en día están muy débiles a nivel del Caribe, alguna estrategia, este mismo Mercosur y lógicamente la Alianza del Pacífico, pero prácticamente ya casi nadie habla, ni los candidatos, ni los presidentes, ni los gobiernos, ni las autoridades hablan de estas estrategias. Muchas gracias y me excusan por el tiempo. No, mi general, muchas gracias por sus comentarios y sus aportes. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues tenemos unas enseñanzas geopolíticas en Colombia con respecto especialmente con el Brasil, respecto de como miembro del Mercosur, el Brasil. Y es, por ejemplo, de que nosotros, los países, digamos, suramericanos, podemos crear un bloque donde la economía, el dinero, la riqueza circule entre nosotros mismos, proveyéndonos unos a otros de cosas que se pueden dar y se pueden recibir, como por ejemplo, ¿qué enseñanzas? Colombia bien sabemos que ha adquirido aeronaves del Brasil comerciales y aeronaves militares también. Al mismo tiempo, también carros de combate y se ha aprendido bastante de la ingeniería por, por ingeniería inversa de esos vehículos, por ejemplo. Eh, Aunque no se ha concretado, pero sí se ha hablado de que basado en la experiencia de 1977, donde hubo una fuerte helada en el Brasil que destruyó la cosecha cafetera, pues ahora precisamente estamos en la misma circunstancia. Entonces, si tuviéramos una alianza como la que tenemos internamente en Colombia entre cafeteros, que es la Federación de Cafeteros, pues podríamos hacer también una alianza internacional para favorecernos unos a otros en caso de estas transformaciones climáticas que destruyen. Entonces podríamos tener grandes reservas cafeteras para suplir y ayudarnos mutuamente. Inclusive también se ha hablado de la alianza amazónica. A Colombia nos interesa mucho esa alianza porque para salir a través del río Amazonas al Océano Atlántico, pues hay que recorrer mucho territorio y poblaciones del Brasil y así sucesivamente. Entonces, si reactivamos estas enseñanzas y estas experiencias, tenemos mucho que aprender para una política transformadora de Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Mi coronel, me conecté tarde y quisiera de pronto participar más adelante mientras me ubico porque
Bueno, ingresé tarde y no estuve presente en la excelente exposición de Luis Alberto. bueno. Entonces, por favor, adelante, mi sargento mayor Landazuri. Gracias, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula. Rápidamente, en la medida que son recomendaciones para el proyecto político transformador basado en estas enseñanzas geopolíticas que nos ha expuesto mi coronel en esta noche de hoy. Yo inicio por decir que realmente hay que recomendarles que se tiene que fortalecer la posición en un escenario global, ¿sí? Realmente como país hay que fortalecerse, hay que ampliar esa capacidad de negociación. No todo mundo sabe negociar. En ese orden de ideas, también hay que diversificar y complementar económicamente muchos factores sociales que permitan crear y mostrar nuestra economía de una manera fuerte, desarrollar una discursiva que permita ver realmente que tenemos unos elementos que se pueden diversificar, que podemos complementar económicamente en otros escenarios, y también que debemos hacer parte de esas áreas de cooperación social y ambiental donde se están negociando unos factores estratégicos de gran interés para Colombia. Serían recomendaciones básicas para ese proyecto político transformador, ya que en cierta forma nos va a permitir mostrar la necesidad también de institucionalizar ciertos elementos de gobernanza. Es ahí donde tenemos que posicionarnos y es ahí donde debemos de buscar esos elementos y mostrar para que eso coadyuve con los elementos que necesitamos ampliar, como son la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad en términos generales del país. Entonces yo creo que son elementos que permiten como recomendaciones para que el partido político transformador tenga unas líneas de pensamiento que en su momento sean básicas para entrar en estos escenarios como el Mercosur. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor, mi coronel Villamarín. Si no hay otra pregunta o algo adicional para la presente exposición, entonces ya revisé Facebook y no tenemos intervenciones hasta el momento. Lo que mi coronel disponga, si vamos netamente con las conclusiones y la bendición por el día de hoy, obviamente dándole los agradecimientos a quienes intervinieron, nos dieron sus aportes y mantuvieron la disciplina en esta aula máxima virtual de Fundel. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, entonces si no hay más participaciones, hagamos un recorderis de lo que vimos hoy porque es un tema importante. El objetivo que nos habíamos formado era determinar qué es Mercosur y cuáles sus alcances geopolíticos, y desde luego, como en todas las tareas que hacemos aquí, es qué aprendemos nosotros, qué enseñanzas nos quedan, cuáles caminos nos indica que podrían servirnos para mejorar en nuestra tarea de siempre, pensando en un partido político transformador, una construcción política colectiva y transformadora. Entonces comenzamos primero por ver algo esencial para entender cómo funciona el comercio internacional y los caminos que hay para que sean mucho más proactivos esas interacciones entre los estados. Y establecimos primero la diferencia entre lo que es un libre comercio y un libre mercado, que fundamentalmente radica en que ambos son interrelacionados, pero el libre mercado sí siempre será independiente de la incidencia estatal. En cambio, el libre comercio no. Lo cual quiere decir que el libre mercado sí debe tener mi libre comercio, pero no siempre significa lo mismo. Luego vimos qué es el Mercosur y quiénes son los que lo integran, y llegamos a la conclusión que actualmente hay 4 países, uno con posibilidad de entrar, que es Bolivia, y otro que fue expulsado o hecho a un lado por su
actividad delictiva desde el poder. Luego vimos cómo es la estructura institucional que tiene una cantidad de organismos. En primera medida decíamos que parecería ser muy farragosa, pero al ya analizarlo con todo lo que hacen, pues es que realmente tienen muchas áreas de trabajo y con defectos o virtudes la han venido desarrollando. No ha sido lo máximo, pero las áreas como existen han venido avanzando y creando alguna sinergia. Luego vimos las funciones que cumple cada uno, las decisiones que toman, el tipo de decisiones y los niveles en que las toman, la importancia del Tribunal Permanente de Revisión y cómo manejan el tema de las controversias, que tienen cuatro formas de resolverlo, cómo se financia eso, cuáles son los acuerdos a los que han llegado y los que están en proceso. Hicimos énfasis en la parte de que es muy difícil que establezcan una moneda común, porque no se trata de un libre mercado, sino de un libre comercio, y eso ya hay unas limitaciones que están escritas. Luego volvemos a ver ya en detalle cuáles son los 4 objetivos comunes y concluimos que lo fundamental son los 2 primeros y los otros 2 están atados a lo que ocurra en los 2 primeros. Luego vimos qué avances han tenido en campos de infraestructura, cooperación y ciudadanía. Explicamos que sí han tenido unos avances, pero que todavía una persona no puede hacerlo, como si pasa en la Unión Europea, que está viviendo en París y se va a vivir a Madrid y no pasa nada, es un ciudadano de la comunidad y lo único que tiene es que cumplir con ir a empadronarse, como llaman allá, y ya, listo, queda y pueda trabajar y vivir y al empadronarse, pues obviamente constituye su declaración de impuestos y lo que corresponde. Pero en el Mercosur todavía no han llegado a ese nivel, pueden participar de algunas gabelas que dan para estudiantes, para trabajar, prioridades que hay, ¿no? Están buscando un ingeniero electrónico muy hábil y la persona vive en Tucumán, Argentina, pero lo necesitan en Asunción, Paraguay. Ah, bueno, pues es contratado como un ciudadano más y claro, tiene que hacer algún trámite consular, algunos documentos para tener una visa de trabajo, porque todavía no opera como en la Unión Europea, pero probablemente más adelante. Otros acuerdos de cooperación que están más en diseño y todavía no están completamente implementados. Luego vimos que los miembros son 4, que Venezuela estuvo en la época de su riqueza, pero que luego por el mal comportamiento de la narcodictadura de Maduro lo hicieron a un lado, y que Bolivia está ahí en salmuera y seguramente a la espera de lo que pase después de estas elecciones, pero la han mantenido a la distancia, particularmente después de que Evo Morales renunció a la presidencia y ocurrieron todos esos sucesos que han venido desatando mucha conflictividad social y política en el país, que tiene unos estados asociados de los cuales hace parte Colombia, pero los estados asociados no tienen voto en las decisiones trascendentales, sí tienen voz y pueden decir todo lo que quieran, pero no participan del voto. Luego vimos unos tratados que han suscrito ellos con algunos países latinoamericanos y otros con países a nivel mundial que les han resultado productivos, pero el tema sigue siendo el que mientras no haya una libertad de mercados más amplia, va a haber algunas restricciones y algunos temas arancelarios que no son fáciles de concretar y que pueden generar dificultades, porque si hay un producto que le interesa a Uruguay, pero no tanto a Brasil, entonces Brasil va a querer comprarlo para vendérselo a Uruguay porque es el poderoso, pero Uruguay quiere hacerlo aparte, entonces tiene sus diferencias. Luego vimos una nueva forma de ver a Mercosur con 4 campos y los explicamos: legislación, los aranceles, la planificación, etcétera. ¿En qué consiste esa forma de verlo? Luego explicamos por qué Chile no pertenece a Mercosur. Le explicamos también cuál es la estrategia económica internacional de Chile de comercio y de mercados, por qué más bien se inclinó por la Alianza del Pacífico. Y luego llegamos a la conclusión de una joven economista de una universidad de Argentina que nos trae esta propuesta de
análisis para decirnos por qué esto no ha funcionado y nos explica claramente que es que no se han alcanzado los objetivos porque hay unas dificultades internas y da a entender que el problema fundamental es la ideologización. De ahí pasamos a la pregunta de señalar enseñanzas geopolíticas. Entonces, escuchando todas las respuestas de ustedes, apuntamos a un solo punto, a un solo foco, que es el tema político. Y político porque la política de Estado debe provenir de los partidos, que son los que están, o mejor, la política de Estado debería venir de la Constitución que ya la han debido construir los partidos políticos. Pero como aquí pasa lo contrario, la Constitución está hecha para que los partidos políticos la vayan transformando. Y si fueran partidos políticos serios con estrategias y con proyectos de Estado, pues sería una maravilla porque ya la tendríamos reformada a lo que corresponde al Estado y no a lo que corresponde a los gobiernos de turno y a los intereses de los caciques de los partidos. Entonces, por eso es que en cada periodo electoral, cada quien nos sale con un cuento distinto y nunca tenemos ninguna claridad, porque está fallando la política. Y la política falla porque quienes la deben formular son los partidos políticos, diseñada a largo plazo pensando en el bienestar común. Entonces, si no hay una política exterior clara, ni de relaciones internacionales ni de comercio, y si vemos lo que estamos viendo que va a ocurrir, a menos que suceda un cambio trascendental en estos últimos meses que nos queda para la elección, pues no vamos a tener como Colombia o a Colombia como Estado en capacidad de influir en la política exterior y en los temas arancelarios y en los temas de economía de mercado y de intercambio comercial. No vamos a tenerlo porque es que no tienen claridad estos candidatos y no les interesa mucho eso, sino lo que les interesa es llegar al cargo. ¿Para qué? Pues para repartir prebendas. Pero no, como no tienen la claridad de qué es lo que van a gobernar y cómo es que van a integrar a Colombia al mundo. Y el mundo está pidiendo integración total. Latinoamérica está quedada. Cada pueblo de Latinoamérica pide la integración de todo el continente en bloque para hacer una masa sólida como la Unión Europea y para poder pararnos de frente ante Estados Unidos, no a pelear con Estados Unidos como le gusta a los comunistas, sino a negociar con respeto de Estado a Estado. Entonces, si fuera un solo bloque que negocia y ya en un acuerdo común sería una maravilla porque cambiarían las formas de tratar a Estados Unidos que aplica la técnica maquiavélica de dividir y reinarás. Entonces, cada uno negocia por aparte y los tiene separaditos. Pero si se negocian en un solo bloque, entonces lo que se consume americano desde México a la Argentina tendría una sola norma, una sola regulación acordada y concertada. Y de Colombia, perdón, de Estados Unidos, lo que nos compra también todo regulado y concertado, pero con la posibilidad de que quien más produzca, mejor, porque el consumo de Estados Unidos es abrumador y allá consumen lo que llegue, pero si no hay políticas claras de los dirigentes y cada uno está pensando en salirle vivo al otro, entonces un país pequeño como Salvador, con un dictadorzuelo que tiene ahí, pensando en hacerle competencia al café de Brasil, pues lo que está es dándole la posibilidad a Estados Unidos que negocie de una manera con Brasil y otra manera con ellos, y otra con Colombia y otra con Guatemala, y nos tiene abiertos, pero si hubiera, como dice mi coronel González, algo concitado, como la OPEP, por ejemplo, que se concita todo el comercio del petróleo, entonces le puso orden a eso, pero siempre pensando en que quien más produzca tiene la posibilidad más de vender, no de que le pongan la talanquera. Esto es un tema profundo de analizar y que muy poco lo tratan en los temas electorales porque como no se conoce, no se sabe nada de eso, y a la gente más bien como que le aburre hablar de estos temas, es mejor hablar de que el candidato que grita, que le dijo al otro, que en la plaza pública habló y que no sé qué, y eso es bla, bla, bla. Eso es campaña política, campaña publicitaria, pero lo esencial, lo que va a transformar, ¿qué? Bueno, mañana veremos otro organismo multilateral y también meteremos basa en hondo para como el probador que tienen los granos que en el costal chuza y saca una muestrario y mira de qué calidad es el grano que hay dentro del costal.
Y de ahí vamos mirando y vamos aprendiendo hasta llegar a analizar lo bueno, lo malo y lo feo, el ABC de lo que era la Asociación Latinoamericana de Comercio, ALCA, que se quedó en pañales o en camino, porque el señor Chávez se le ocurrió la chiripiorca de que los Estados Unidos eran el imperio, Lula le hizo la segunda, el terrorista uruguayo le hizo la tercera, el terrorista paraguayo, el obispo rojo le hizo la cuarta, Rafael Correa la quinta, y Evo Morales, que no tenía ni la menor idea que es economía, ni mercado, pero es un comunista resentido, le hizo la sexta y ahí bloquearon ese proyecto para Latinoamérica. Y a Rafa, al de Nicaragua sí lo llevaron como el conductor de la buseta, el que lo manejaba, el que lo llevaba en la buseta para todos los lados donde le decían. Entonces, entre dos personajes se tiraron el ALCA, que seguramente no era perfecto, pero había que buscarle la forma de que fuera perfecto con personas ilustradas, idóneas, no con comunistas ideologizados, enemigos de Estados Unidos, porque sí. Y entonces, ¿quién perdió? Latinoamérica, que toda la tecnología que nos puede transferir Estados Unidos se quedó ahí. Bueno, entonces les deseamos una feliz noche, les agradecemos su participación y los invitamos a reflexionar mucho sobre esta temática y a transmitirle a todos sus contactos la idea de que visiten la página de Fundel, que es gratis, y hay muchas cosas para aprender y para ilustrarnos todos. Que Dios nos bendiga y una feliz noche para todos.